Bienvenidos, apreciados estudiantes, a esta nuestra clase sobre Derecho Precolonial. Nuestro autor invitado es Fernando Fournier y él empieza con las clásicas disertaciones de cómo llegaron los habitantes primigenios a América. Está la teoría del estrecho de Bering. ¿Es posible que hayan sido algunos navegantes o es posible que simplemente habitasen aquí antes de que llegaran foráneos? No es materia de nuestra disertación de hoy hablar sobre los orígenes de nuestros antecesores en Sudamérica. Lo que haremos es revisar las tres principales culturas que se encontraban de una manera muy fuerte, constituidas, con buenos sistemas de comunicación entre ellas, con gobernantes, con sistemas políticos estructurados y con algunas formas de derecho ya existentes. Entonces veamos, apreciados estudiantes, mediante una presentación de Prezi, lo que tenemos entre mayas, aztecas e incas. Dentro de esta historia tenemos la cultura maya, que se encuentra ubicada en una zona que hoy es altamente turística en Centroamérica, que es Chichén Itzá, Uxmal, en el sur, toma un poquito del sur de México y se extendió durante toda esta península, como aparece en el gráfico, en el periodo clásico, y los puntos negros que aquí señalamos hacen parte del periodo posclásico. La organización social de los mayas estaba ubicada en una cabeza muy visible que era el Alash Minik. También tenía unos sacerdotes que lo asesoraban. Incluso los sacerdotes tenían una suerte de auxiliares que escribían los discursos que lo argumentaban para él. También habían otros que eran curanderos. Una buena cantidad de nobles. El pueblo conformado por comerciantes, campesinos, agricultores, y la sociedad maya también tuvo parte esclavista. La economía de los mayas se basaba en la agricultura. De ella obtenían básicamente el maíz, el frijol, la calabaza, los chiles, los tubérculos y el algodón. También tenían cultivos familiares para las legumbres, las frutas, especias y por supuesto las tan necesarias medicinas. Ellos tenían un panteón de dioses extenso, con más de 165 dioses, combinando figuras antropomorfas o también un joven con un anciano, como lo verán en estos dibujos que aquí tenemos. Ellos tenían funciones diferentes. En el derecho se respetaban las clases sociales existentes y el ejercicio del poder. Aquí tenemos un dibujo de cómo pueden haber sido estas estructuras piramidales en la arquitectura para los mayas. También en Mesoamérica tenemos la cultura azteca, ubicada, las dos principales ciudades de las cuales hay que hablar son Tenochtitlan y Teotihuacán. Lo veremos aquí en esta zona de naranja, el Imperio Azteca, y aquí en verde tenemos, aquí en Chichén Itzá, Tikal, Copán, tenemos a los mayas, y estos de color azul fueron los olmecas, que también estuvieron en franca lid con los aztecas en determinados momentos. El auge de esta comunidad, este imperio, existió desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, más detallado desde 1325 hasta el 1521 después de Cristo, en Mesoamérica.
Dentro de la organización social azteca se destacan tres grandes clases sociales: la nobleza, el pueblo y los siervos y esclavos que eran obtenidos como consecuencia de las guerras. En la cabeza, la principal cabeza visible era el Tlatoani, con una nobleza denominada piles, como jefes administrativos, sacerdotes, y le daban una gran importancia a los jefes militares. Seguido de esta cúspide, digámoslo así, sí, existían los pochtecas, que eran artesanos, y el pueblo como tal, que eran campesinos y artesanos. Aquí tenemos a los siervos y esclavos también en la base de la pirámide, permitiendo que todos los demás gozasen de mejor salud, mejor alimentación y una vida un poco más sosegada que la de los siervos y los esclavos. Dentro de la economía tenemos el cultivo de maíz, porotos, calabazas, algodón, cacao, que con la posterior conquista fue bastante difundido en Europa. El cacao en Francia, en Suiza, en todo lo que serían estos países europeos, hasta el sol de hoy se están realmente, es el cacao, no solamente el cacao mexicano, sino el nuestro colombiano, es realmente muy apetecido. También los comerciantes utilizaban ferias y mercados para difundir sus productos. Es muy interesante las balsas flotantes que lograron hacer los campesinos, denominadas chinampas, para poder dominar de alguna manera estas tierras llenas de lagos y de grandes fuentes de agua. Tuvieron que encontrar esta ingeniosa forma de cultivo. Y hacia parte de la economía, el pago de tributos. La religión tenía mucho que ver con cultos al sol, a la luna. Se destaca Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que la tenemos aquí. Es mitad pájaro, mitad ave, mitad serpiente. Bueno, es un poco complicado esta ave, pero al parecer la relacionan con nuestro famoso Barranquillo barranquero, que ha sido fuente también, o sea, en México también es bastante abundante este pájaro, y lo relacionan con el antiguo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es un dato curioso para los que les guste la ornitología. Y está también la figura del Huitzilopochtli, es un poquito complicado de decir, que también era otra figura antropomorfa con atributos divinos. Ellos utilizaban, son famosos los aztecas por la utilización de rituales humanos, específicamente de los guerreros más valientes. A estos les extraían el corazón en unos rituales bastante sangrientos, básicamente con prisioneros de guerra, con los más aguerridos, con los más valientes. Se hacía este ritual. Aquí hay una comunidad, aquí hay unos vestigios que ustedes pueden encontrar en el Museo de Antropología en la Ciudad de México, que son máscaras que claramente son influencia de los olmecas y de los toltecas en las esculturas de jade que hacían los aztecas. Y estas son parte de la arquitectura piramidal, la pirámide del Sol y de la Luna, que se encuentra fuera de la Ciudad de México, tal vez una hora de bus, donde hay un corredor por donde pasaban aquellos que iban a ser también sacrificados, y básicamente en una zona de rituales. En el derecho era muy interesante la cabeza visible como el gran gobernante en este imperio monárquico, el Huey Tlatoani, pero ellos manejaban la figura del coemperador con el Cihuacóatl. Habían jefes del ejército que también tenían un lugar prominente, jueces principales, gobernadores de provincia, jueces supervisores, y todo esto está muy relacionado con el necesario pago de tributos en las provincias.
veamos cómo dentro de las organizaciones que son los calpulis, en la cual los campesinos, artesanos, elegían un jefe de calpuli que hacía parte de un gran consejo. Este gran consejo designaba 4 electores que a su vez elegían este gran emperador. Además, los calpuli también tenían que aportar soldados para el ejército. Aquí tenemos entonces los sacerdotes, los jueces, los funcionarios, que son los jueces también, tienen un lugar muy importante, y los altos príncipes que también hacían parte de este gran consejo. Interesante figura la que utilizaban, ¿no? Donde participaban desde los campesinos y artesanos como jefes de calpuli hasta los altos príncipes en la elección de los electores que posteriormente elegiría al Huey Tlatoani. ¿Cómo termina este imperio azteca? Con la conquista de el famoso Hernán Cortés en agosto de 1521. Bueno, no es difícil adivinar cómo ganaron. Un poco las pictografías de la época nos los muestran. Caballos, perros, lanzas, pero también armas de fuego, acompañados de años y años de guerras grupales que ya habían padecido en lo que hoy conocemos como Europa, en las cuales unos pueblos contra otros siempre estuvieron en franca contienda. Entonces habían estrategias de ataque, de elegir el terreno, de cómo quiénes iban primero, quiénes de última, quiénes, unas estrategias militares bastante avanzadas. Y también un gran enemigo fueron las enfermedades. Que los indígenas no estaban preparados para este tipo de gripas, estas gripas que ellos traían, que los españoles traían, acabaron, diezmaron pueblos enteros. Por otra parte, los españoles tampoco estaban muy preparados para aceptar el mosquito con sus malarias y sus otras enfermedades que se daban en estas tierras cenagosas y tropicales, que también realmente causaron más diezmas, dicen algunos historiadores, la misma geografía azarosa y los mosquitos que las posibles muertes por las armas que tenían los indígenas, que eran realmente comparadas con la de los españoles, se quedaban cortas, literal. Esta es una cultura que tiene bastante influencia en el sur de Colombia, la cultura incaica, porque efectivamente, como lo vamos a ver en este mapa, la cultura incaica llegó hasta el sur de Colombia. Claramente pasó por Ecuador. Y los años gloriosos del gran imperio incaica, que son entre el 1438 y 1532, la extensión territorial logró un área de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, tanto que tuvieron que volver a Cusco, el ombligo de esta civilización, y dividir, como lo muestramos, como aquí se ve, en 4 este gran imperio, ¿no? Entonces tenemos el Continsuyo, el Antisuyo, el Collasuyo, el Chin y el Chinchaysuyo. Entonces, ¿de dónde son originarios los incas? Según ellos, son hijos del sol. La leyenda cuenta que Mama Ojillo y Manco Cápac fueron los fundadores de la gran civilización inca, y la temporalidad se ubica más o menos entre 1200 y 1532, que con la llegada de los españoles y estas grandes luchas destruyen este imperio que tenía muchas características interesantes y, atención con esto, algunas de ellas se encuentran hoy en nuestros Andes colombianos, como la figura de la minga se conoce hoy. Tenemos entonces la organización social, eran el Inca, la realeza, digamos, también conocido como Coya o Cuy, la nobleza y el pueblo. Dentro de la nobleza se destaca la nobleza de sangre, que son los más cercanos al Inca, la nobleza de privilegios, personas que por su valentía, que por sus sabios consejos, hacían parte de la nobleza, y los gobernantes de los ayllus. El pueblo ya era definido como atunrunas, mitimaes, yanaconas, pinas.
La economía era basada en tubérculos, en el sagrado maíz, porque creo que todos los Andes es una oda entera al maíz, en el cultivo a través de terrazas, y además tenían métodos de riego bastante refinados para poder dominar, imagínense estas lomas, estas pendientes que ahí vemos, las llamas, y en los colindantes con el mar, pues obviamente tenían recolección de peces y estos se intercambiaban con las zonas que no tenían acceso al mar. Esto era lo complejo y lo interesante de esta cultura, que además tenía una suerte de mensajeros capaces de recorrer kilómetros, muy buenos caminantes, que le entregaban el mensaje a otro que continuaba y le entregaba el mensaje a otro y continuaba. Y así, ¿todo por qué? Porque ellos necesitaban recoger los impuestos y para ello se necesitaba mucha organización, todo en favor del Inca. El cóndor hasta el sol de hoy tiene un papel preponderante, el sol también tiene un papel preponderante, recordemos que el Inca es hijo del sol, el oro y su relación con el brillo del sol. Hasta el sol de hoy también tenemos fiestas que se conservan, ¿no? Terminadas en suyo. Hay fiestas que representan los solsticios. Y aún en Ecuador y en el sur de Colombia he conocido personas que festejan con las mismas palabras, intentan conservar danzas de un antiguo quechua también, ¿no? Algunas palabras de quechua también las dominan todavía en Ecuador y en el sur de Colombia. El derecho se basaba más que el derecho en la organización política fuerte, en la propiedad, que tiene diferentes tipos, ya los vamos a ver, en el trabajo, que tiene unos principios claramente estatuidos para el trabajo, la familia, la justicia y las relaciones del derecho incaico con, bueno, otros, ya vamos a ver. Vamos a ver entonces cómo el Inca, el Curaca, que era la suerte de sacerdote, y el A'iru, que eran también algunas personas que llevaban mensajes para el Inca, trabajaban, pues ya sabemos, este personaje, el Inca, es el descendiente directo del sol, pero sí tenía un consejo imperial que lo asesoraba. Y los curacas tenían un papel prominente, y aún en las comunidades que tienen influencia incaica, el curaca o el sacerdote es importante dentro de estas comunidades andinas. Las propiedades eran de tres tipos: las del sol, las del Inca y las del pueblo. Y darle la importancia al cultivar la tierra. Una parte se podía cultivar, pero siempre había que guardar para darle al Inca. Pero también había la posibilidad de trabajar las tierras del sol o las tierras del Inca. Y había unas formas muy claras de trabajo, como la mita, la minga y el aimí. En la mita había que hacer trabajos para el Estado. En la minga había que trabajar para el desvalido, por ejemplo, si habían ancianos o si había una mujer que se quedó sin marido, sola con los hijos, había que hacer una minga, por ejemplo, para ayudar a cultivar su tierra o también para ayudar a levantar su casa, la casa del viejo. Y esa figura de la minga existe hoy en Toribio, Cauca, yo la conocí directamente y también la conocí los guambianos. El AINI era trabajo comunitario colaborativo, con los principios de obligatoriedad, equidad y alternabilidad, porque las tierras eran comunales y se iban rotando. Para la familia, el hombre era el jefe, pero las mujeres también eran bastante trabajadoras y participaban en esa repartición que se daba cada número de años. Si mal no recuerdo, eran 8, que había que rotar las tierras y ellas también podían participar. Muchísimas gracias por su atención. Vamos entonces a terminar, a cerrar. Les agradezco muchísimo. Que tengan un feliz resto de día.